Parece que el aula virtual de la UNSA tiene algún inconveniente porque no quiere cargar. Sí, pues algunos nos indican posiblemente se caiga el servidor. Bueno, a lo mejor hay un corte de luz porque hay muchas zonas donde están haciendo cortes de luz esta mañana. Bueno, en todo caso, tampoco necesitamos mucho el aula virtual, bueno, solamente para tomar lista, pero bueno, acaba de entrar justamente. Vamos a dar a acceder. Ok. Muy bien. Muy buenos días con todos. Vamos a ver el aula virtual, pero también vamos a ver, mientras va cargando, parece que se está un poco lento, los grupos, ¿no? Nosotros somos el grupo A, tenemos un total de 26 alumnos y nos hemos dividido en 6 grupos. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, también he visto varios comentarios en el grupo de WhatsApp eh, indicando de que había como muchas actividades, muchos exámenes esta tarde, indicado también que se mencionó, que yo mencioné, de que este 8 de octubre iba a ser feriado, pero claro, recordemos todos, pongamos en contexto, ¿no? El presidente Vizcarra recién había anunciado esto con muy poca anticipación. Entonces, fue por eso, ¿no? Todo el mundo creía que iba a ser feriado, pero sale la semana pasada, me parece que un día como hoy, jueves, y justamente a mediodía o 2 de la tarde, diciendo de que sí iba a ser laboral. Y como la institución, la Universidad Nacional de San Agustín es una institución nacional, tiene que acatar lo que dice el presidente de la República, ¿no? Porque es del Estado. Eh, pero por otro lado también son 6 grupos, no son demasiados grupos, yo creo que se puede manejar una evaluación en una sola clase. Y más por el contrario, en vez de avanzar el contenido, o sea, en vez de avanzar el curso hoy día, lo que vamos a hacer es básicamente un repaso, ¿no? De manera que aquellos que no pueden asistir, que no pueden estar presentes el día de hoy, no pierden nada, ¿no? Porque lo que vamos a hacer es repasar lo que hemos visto antes, de manera que estén más preparados aún para su evaluación, que la tomaremos el día de mañana, ¿ya? Entonces, quería saber si se ha comprendido bien hasta ahora lo que estoy diciendo. Por favor, escriba en el chat un sí o un no para saber si está comprendiendo hasta ahora. ¿Mm? Ok, perfecto. Muchas gracias, Elliot, Nicole, Juan Diego, Isamar. Muchas gracias por su feedback, ¿ya? Ahora, sí hay preguntas, ¿no? El examen es grupal, sí, como se había comentado la semana pasada, ¿no? El examen es naturaleza grupal, lo que quiere decir, nuevamente, recalco, es lo siguiente, ¿no? Para hacer la evaluación, ¿no? Pues el día de mañana, como se van a evaluar los 6 grupos, hoy día solamente repasamos, el día de mañana elegimos de forma aleatoria un número del 1 al 6, ¿no? Con ese grupo empezamos, y como hay 4 integrantes, normalmente en cada grupo, un número al azar del 1 al 4, escogemos un alumno, le preguntamos tanto del informe como una pregunta de lo que hemos hecho en teoría. Luego preguntamos tanto del informe como de lo que hemos hecho en teoría. Y yo voy a decir, ¿no? Si alguien quiere ayudar a la respuesta de sus compañeros, puede hacerlo ahora, ¿no? Evidentemente alguien del grupo, ¿no? Para, si falta complementar algo, para que todos sean solidarios, ¿no? Y se puedan ayudar. Y así sería pues su nota grupal, ¿no? Entonces no se van a preguntar a los 4, sino solamente a 2 al azar, con la posibilidad de que otros puedan apoyar si es que es necesario, ¿no? Muy bien. Y claro, la nota sería grupal en el sentido de que, claro, pues como todos han intervenido o han hecho lo mejor para sacar la nota, pues una vez revisado el informe, se coloca la nota del grupo para todos, ¿no? Entonces tiene una nota grupal. ¿Alguna otra consulta, por favor? ¿No? Ya, recordar, y esto es muy importante, lo voy a poner en el chat, de que a nivel de fecha de exámenes, yo había preparado un documento que lo había subido a su grupo la semana pasada,
Vamos a poner 2002, análisis, grupo A, semana 5, semana 4, el documento fechas. ¿Ya? El documento fechas, que son fechas de evaluaciones, pueden ver ustedes de que, bueno, el 9 pues tomamos la continua, ¿no? Mañana. Y el 16 viene a ser la siguiente semana. La siguiente semana, viernes, ¿ya? Toca examen, ¿ya? Entonces, es importante ahí pues, considerar de que en la siguiente semana también hay un examen, ¿no? Entonces, también se les va a dejar pues, una tarea para que desarrollen, para que la suban, ¿no? Y de la misma forma va a ser una evaluación grupal, ¿no? Sobre los temas que hemos tocado y además un tema adicional que tocaremos el día 15, ¿no? El día 15 vamos a tocar un tema adicional y ese tema además es el que entra para su examen, ¿ya? Entonces de esa forma van a tener tanto su evaluación continua como su examen, ¿ya? Entonces ya con esta continua ya nos estamos preparando para cómo será el examen de la siguiente semana, ¿ya? Muy bien. Por favor, escribe en el chat un sí o un no para saber si se ha comprendido hasta ahora. Inge, ¿Sí? Adelante. disculpe, o sea, va a ser una pregunta del informe y las demás, digo, una pregunta de, o sea, de todo lo que hemos avanzado y las otras preguntas son del informe, ¿verdad? Eso es lo Ya, mitad y básicamente. mitad. Son 2 preguntas del informe y 2 preguntas de lo que se avanzó en teoría. Dos, dos. Total 4. Ya, Muy bien. listo, muchas gracias. Muy bien, gracias por la pregunta entonces. No sé, vamos a repasar, vamos a hacer un repaso entonces, ¿ya? Si hay otra pregunta, tomen el micrófono con libertad y la pueden formular, ¿ya? Vamos a empezar con el repaso. Un segundo. Muy bien, entonces vamos a ver modelo eléctrico de línea de transmisión. Esta es la diapositiva que se desarrolló en la primera clase y esa primera clase nosotros habíamos dado el sílabo y habíamos dicho esta figura, bueno, pregunta de examen, ¿no? ¿Qué significa para usted esta figura? Ustedes tienen que decir, este es el modelo equivalente a una línea de transmisión, donde el vivo está formado por una serie de inductancias y entre el vivo y el neutro o tierra hay un efecto capacitivo. Otra, si vamos a profundizar un poco más, esa figura que les he mostrado antes se traduce en esta de acá, donde en realidad no, además de la bobina que hemos visto, esta de acá, además de esa bobina, hay una resistencia de valor pequeño. Y además del condensador que hemos visto, hay otra resistencia de valor grande en paralelo. Y evidentemente la línea superior es el vivo, la línea inferior es el neutro, y esto se conoce como modelo de línea de transmisión. ¿Qué es modelo? La representación en forma de RLC de la línea de transmisión. La línea de transmisión que normalmente se representa con 2 líneas paralelas, ¿no? ¿Qué significa esta ecuación de aquí? ¿No? Esta ecuación significa que el voltaje que viaja en una línea de transmisión tiene 2 componentes, incidente y reflejado, ¿no? ¿Qué significa la ecuación de la parte inferior? Bueno, que la impedancia característica es el voltaje sobre la corriente, ¿no? Amplitud de las ondas incidentes. Ahí tenemos preguntas que en el chat. Ok. Muy bien. Sí, la sesión está siendo grabada, entonces vamos a continuar. ¿Qué más se puede preguntar aquí, no? Por ejemplo, ¿qué significa esa figura? Esa figura es una línea de transmisión a la cual se le ha conectado una carga, ¿ya? Otra pregunta. ¿Qué pasa si usted aplica la ecuación de voltaje que está en la parte inferior evaluada en 0? Si usted la evalúa en 0, cuando Z es igual a 0, esta ecuación, y si ustedes evalúan cuando Z es igual a 0 esta ecuación y dividen voltaje entre corriente por la ley de Ohm, les tiene que dar igual a Z sub L. Y si hacen eso, obtienen esta ecuación de acá. Esta. ¿Y para qué sirve esa ecuación? Esa ecuación sirve para de ahí despejar la relación entre voltaje reflejado e incidente y obtener la ecuación del coeficiente de reflexión. Entonces,
Pregunta de examen. ¿Qué significa esa ecuación? Es la ecuación de coeficiente de reflexión que le relaciona el gamma con la impedancia de carga. Conociendo la impedancia de carga y la impedancia característica, podemos hallar cuánto se refleja. Bueno, ¿qué es return loss? Simplemente lo que dice la ecuación. Sacar el logaritmo, el valor absoluto, multiplicar por menos 20. ¿No? ¿Qué es VSWR? Se llama relación de voltaje de onda estacionaria. ROE, relación de onda estacionaria. Y se obtiene dividiendo dos parámetros, Vmax y Vmin. Y relaciona el coeficiente de reflexión con ese valor. A ver, un segundo, por favor. Un segundo, voy a dejar de compartir aquí la pantalla. Un segundito. Muy bien, entonces vamos a compartir nuevamente la pantalla. Ok. Pregunta, ¿qué significa esta ecuación? Respuesta, es la velocidad en la que se propaga una onda en un dieléctrico. ¿Qué relaciona? La velocidad de la luz con la permitividad del dieléctrico. Entonces, significa como S en su R es mayor que 1, a pesar de que le sacamos la raíz cuadrada, siempre va a ser mayor que 1. Entonces significa de que la velocidad de la onda en cualquier dieléctrico es menor que la velocidad de la luz. ¿No? Y eso, mucho cuidado. ¿Qué significa esta ecuación? Que la velocidad de una onda que se propaga en un dieléctrico obedece a la expresión longitud de onda por frecuencia. ¿No? También les puedo preguntar, ¿no?, de la asignación que se les ha dejado. ¿Qué significa gamma to impedance converter? ¿No? O sea, yo les había dejado la primera pregunta de su asignación era esta. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? ¿Para qué sirve? O yo saco su asignación, la comparto por pantalla y les digo, esto que han puesto así en su asignación, esta figura con este número, ¿qué significa? Entonces ahí tendrán que decir, ¿no?, qué es lo que han hecho. En carta de Smith, también puedo decir yo, por ejemplo, si yo coloco el programa RFDUDE y pongo una impedancia, vamos a poner de partida, de 0 ohmios, ¿ya?, me aparece en la izquierda, ¿no? Todos saben eso. Después puedo decir, si yo le pongo una línea y aquí en vez de 45 le pongo 90, mi pregunta sería, este puntito que están viendo aquí arriba, ¿a dónde se moverá? ¿Se moverá para acá, para acá, para acá, para acá? ¿Dará una vuelta entera? ¿Dónde se moverá? ¿No? Bueno, la respuesta a esa pregunta es, como ya saben ustedes que 90 es lambda cuartos, y lambda cuartos lo manda al punto diametralmente opuesto, pues que lo manda a la derecha, ¿no? Están viendo ustedes que se está mandando este punto a su punto diametralmente opuesto. Ahí se lo manda. Ahí. Y ese es circuito abierto, o sea, infinito, ¿no? Entonces, todos ustedes ya saben esto, porque nosotros ya lo hemos hecho en clase, ¿no? Entonces, esa es una utilidad de la carta de Smith. También este ejemplo, ¿no? Les puedo decir, a ver, este ejemplo de aquí, ¿cómo se resuelve? ¿No? Su procedimiento. Entonces, de forma oral, ustedes me dicen, bueno, hay que poner esa impedancia de carga, 130 más 90, en la carta de Smith, y después añadirle una línea que mida 0,3 lambdas. Sin embargo, 0,3 lambdas, si lo quiero hacer a través de RFDUDE, lo tengo que convertir a grados. Para convertirlo a grados, tengo que emplear la ecuación ya conocida de Rayleigh 3, que es un lambda equivale a 360. Y lo que me dice el problema, que es 0,3 lambdas, ¿a cuánto va a equivaler? Y por regla de 3 sacamos que esto es 108 grados, ¿no? Y esos 108 grados los llevamos al RFDUDE, ¿no?, al programita que estamos viendo en la parte inferior,
Y en el programita ponemos aquí, ¿no?, esos 108 grados, ¿no?, y ya tenemos la respuesta. Evidentemente, previamente en el setup hay que ponerle acá 130 más J90, ¿no? Y una vez que hemos puesto esto, vamos a ponerlo acá, ¿no? 130, perdón, vamos a borrarlo todo, ya borramos ahí. 130 más J90, vamos a poner aquí. Y después le ponemos la línea y le ponemos acá en 45, 108, aquí. 108, entonces nos da esa respuesta. Entonces decimos, se resuelve así, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, seguimos bajando por aquí. Yeah. Bueno, la propiedad de que cuando hablamos de impedancia normalizada, el transformador lambda cuartos nos permite obtener el inverso. Esto no va a entrar, no va a entrar, no va a entrar, no, poco. Esto sí puede ser, a ver cómo soluciona este problema. Entonces, es lo mismo que el anterior, solamente que cambian los números. ¿Ya? Vamos a ver otra diapositiva por acá. Esta de aquí nos dice, bueno, hay otra propiedad que tiene el transformador de lambda cuartos que consiste en adaptar dos impedancias. Lo cual quiere decir que cuando uno tiene una impedancia, vamos a ver dónde está, aquí, cuando uno tiene una impedancia real, digamos de 50 ohmios, Z0, y una antena, digamos de 100 ohmios, yo no la puedo conectar juntas, porque si la conecto juntas, va a reflejar. Se va a reflejar aquí una cantidad grande, si es que las conecto juntas. Pero si quiero que no se refleje nada, hay una técnica que me dice, colócale entre las dos una línea de transmisión, ¿no?, su vivo y su neutro, pero que cumpla dos condiciones. Una, que su longitud sea lambda cuartos, o sea, 90 grados, y por eso se llama quarter wave, ¿no?, cuarto de onda. Y la otra, que la impedancia característica de esta línea tiene que ser Z1, donde Z1 es la raíz cuadrada del producto de las impedancias. Pregunta que viene acá, ¿cuáles son las ventajas? La ventaja es que se adapta de una manera muy simple dos impedancias diferentes. La desventaja es de que solamente vale a una sola frecuencia y que solamente vale para impedancias que son números reales, sin parte imaginaria, ¿ya? Cuando tengamos que adaptar impedancias que son números complejos, usaremos otras técnicas. Un segundo, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a borrar. Y aquí continuamos. Entonces, otra pregunta, ¿no? Yo comparto la pantalla y digo, ¿qué significa esto? Entonces tienen que decir, bueno, ahí estamos adaptando una impedancia de 100 ohmios a una de 50, ¿no? ¿Cómo así? Bueno, pues dicen, la impedancia de carga está en la parte derecha, nuestra impedancia de fuente está en la parte izquierda, y se ve claramente que estamos colocando, satisfaciendo los dos criterios anteriores. Cuarto de longitud de onda, 90 grados. Y además, valor de Z0, 7071. Y este 7071 coincide con la raíz de 50 multiplicado por 100. ¿No? Si se saca la calculadora, le sacan la raíz, ese producto le sale 70.71. Y el gráfico que están viendo abajo es el resultado de la simulación de esta red, que nos dice claramente que a la frecuencia de 1 GHz, que es la frecuencia de diseño, se consigue exactamente una reflexión de 0. Porque el S11 para nosotros es 0. Este señor, perdón, ese de aquí es 0 y es igual a nuestro gamma, ¿ya? Entonces, cuando tenemos esto, decimos, se adapta solamente a esa frecuencia. Ahora bien, si nosotros enviamos una señal
centrada en la frecuencia de 1 GHz, que está aquí. Pero con un ancho de banda, vamos a poner pequeño, es como que tuviéramos este cuadradito así. Un ancho de banda pequeño, pues podemos decir que tenemos una adaptación buena, porque menos del 10% de la señal se refleja en todo ese ancho de banda, ¿ya? O sea, en todas estas frecuencias que hayan por acá, desde aquí hasta acá, la línea azul siempre es menos de 0,1. Sin embargo, ¿ya? Si nosotros le mandamos una señal de ancho de banda grande, centrada en esa frecuencia de 1 GHz, vamos a poner así, perdón, vamos a poner esta así. ¿Ya? Con un ancho de banda, como digo, grande, ¿no? Desde aquí hasta acá, perdón, ancho de banda grande, desde aquí hasta acá. Entonces, como pueden ver claramente, el valor de la línea azul es muy grande, el 20% de la señal se refleja. Entonces, esta técnica solamente nos sirve para adaptar señales de banda estrecha, ¿ya? Entonces, todo eso tienen que decir, ¿no? Tienen que demostrar que saben hablar y hablar y hablar y hablar, todo lo que sepan, ¿ya? No hay que hablar generalidades, sino demostrar todo lo que sepan, ¿ya? Esto no entra, tampoco, esto sí. Yo comparto la foto y digo, ¿qué significa esto? Ustedes tienen que decir, es un amplificador de potencia, entrada a la izquierda, salida a la derecha, que tiene las siguientes partes, ya hemos dicho esto, ¿no? Entrada, adaptación de salida, polarización, ¿no? Aquí tenemos el transistor, que es un transistor de efecto de campo, y tenemos en la parte superior la batería o la fuente de alimentación, ¿no? Ahora hay que ver que a lo mejor ponen otra pregunta que dice, explíqueme cuál es la red de polarización. Tendrán que decir, es esta de acá, pero yo digo, ¿qué es esto? ¿Cómo funciona? Entonces yo diré, tendrán que decir, es una red que tiene por finalidad que la señal amplificada no se meta hacia la parte superior, que no vaya por aquí y se meta por acá, que se quede aquí y que en su defecto vaya todo por acá, todo por ahí. Y para lograr ello se necesita hacer un circuito abierto virtual, o sea, infinitos ohmios aquí, en este punto infinito, y para ello se necesita tener cero acá, porque la técnica que vamos a usar es una técnica que va a hacer uso del transformador lambda cuartos. Transformador lambda cuartos que lo vamos a doblar en forma de codo, ¿no? Es toda esa flecha roja que he hecho seguida de esto. Todo eso, la suma de estas distancias tiene que ser 90 grados, ¿ya? Y va a cumplir la propiedad de que vamos a transformar un cero, el cero que he dibujado, perdón, el cero que he dibujado hace poco aquí, 0 ohmios, hay que transformarlo en infinito. Eso es lo que hace el lambda cuartos, ¿no? Pero ese cero es producido por un elemento pequeño que lo tenemos en esta parte de aquí, que es un condensador. Vamos a hacer un zoom, ¿ya? Para poderlo ver mejor. Entonces vamos a verlo así. Un zoom para poderlo ver mejor, ¿no? El condensador al que se hace referencia, que es otra pregunta de examen, ¿ya? Este condensador de aquí, lo que hace es básicamente llevar la Tierra, que son todos estos puntos negritos, agujeros metalizados, la lleva acá arriba. ¿Cómo así que la lleva? Pues este señor va a comportarse como un cortocircuito virtual, ¿ya? Como un puentecito. ¿Y cómo se comporta como un puentecito? Bueno, la respuesta la tenemos en la página siguiente. Vamos a ver. Ese señor, esa cajita, en realidad está compuesta por dos elementos, ¿no? Y esos elementos son los siguientes: el condensador en sí mismo y una pequeña inductancia que se denomina parásita, que tiene un valor entre 0.8 y 1 nanohenry, ¿ya? Cuando yo elijo una frecuencia de operación, supongamos que el problema me dice una frecuencia 5G de 3.5 GHz, y yo puedo calcular perfectamente un valor de C, de manera de que a esa frecuencia de operación yo haga resonar
las componentes inductivas y capacitivas que están en serie de esta forma. Ustedes saben que la componente capacitiva es un vector que apunta siempre hacia abajo y la componente inductiva apunta siempre hacia arriba, ¿no? Vale decir, la componente capacitiva, que ustedes recordarán es 1 sobre omega c, ¿no? Yo quiero hacerla que sea de igual magnitud, 1 sobre omega c, que sea de igual magnitud que omega L. ¿Ya? Si hago eso, este vector de acá va a ser igual que este vector de acá en magnitud. Se cancelan, me sale 0 ohmios de impedancia, y es como que entre este punto y este de acá abajo tuviera un cortocircuito virtual. En consecuencia, es como que a la Tierra, que está aquí abajo en esta parte inferior, a esa Tierra, es como que yo la trasladara y la metiera acá arriba. ¿Ya? Ahí está mi Tierra ahora. Esa es mi Tierra. Entonces, eso es lo que hay que hacer para responder a esa pregunta. Indicando además de que todo esto es un transformador de lambda cuartos que convierte los 0 ohmios a los infinitos ohmios que habíamos escrito en la diapositiva anterior. ¿Ya? Pues eso es importante considerar aquí. Esto de aquí no va a entrar, no, tampoco, listo. Entonces vamos a otro repaso, vamos a ver aquí. Esta de caracterización de sustratos, vamos a ver. Uno puede venir, ¿qué es esta figura y para qué sirve? ¿No? Tendría que decir, es un resonador T que tiene por finalidad producir picos de resonancia y tiene varias aplicaciones, entre las cuales la más importante es caracterizar el mismo sustrato, o sea, hallar experimentalmente epsilon sobre r tangente delta, y otra aplicación podría ser detectar virus, ¿no? Como ya hemos explicado en alguna de las clases. Propiedad de que este dispositivo tiene brazos que miden 1/4 longitud de onda, ¿no? A una frecuencia determinada. Bien, esto no. Vamos a poner a otro. Y análisis de redes y parámetros ABCD. Entonces, ¿qué puede entrar de aquí? Pues, ¿qué es la matriz Z? Tendrán que decir, es una matriz que relaciona un vector de voltajes totales en todos los puertos con corrientes totales, que es una matriz cuadrada, ¿no? Y otra pregunta que puede venir aquí es, ¿para qué sirve este aparato? ¿O cómo se llama esto? Se llama un VNA, analizador vectorial de redes. Sirve para medir los parámetros S, ¿no? También denominados parámetros de distorsión. Otra pregunta, ¿cuál es el diagrama de bloques? ¿No? Y voy a decir, describir esto, cómo funciona. Ahí tendrán que explicar lo que hemos dicho en las clases, ¿no? En las clases hemos dicho, este dispositivo tiene 3 etapas, ¿no? La primera etapa viene a ser todo lo que es procesamiento digital, que básicamente hace uso de un ADC para mostrar datos. Ahora bien, el ADC requiere señales de baja frecuencia, pero en el curso que hacemos utilizamos señales de alta frecuencia. Entonces tenemos que convertir las señales de alta frecuencia en baja frecuencia, y para ello hacemos uso de este bloque que se llama procesamiento de frecuencia intermedia, en la cual a través de mezcladores conseguimos rebajar la señal de frecuencia. ¿Cuál es la señal que rebajamos de frecuencia? Pues la señal proveniente de 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Donde el primer punto obedece a la señal que viene desde un generador con un switch en alto, que se inyecta tanto al dispositivo bajo prueba que quiero medir, como al primer mezclador. La segunda componente, que están viendo acá, este cuadradito, es la señal que se refleja del primer puerto del dispositivo a medir. Cuando el switch baja, esta señal viene por aquí, entra no solamente al dispositivo, sino que además la reparto al último mezclador. Y la reflejada de este puerto entra por el tercer mezclador.
Entonces, todos los mezcladores que estamos viendo aquí, este y este, tienen señales incidentes y reflejadas al dispositivo a medir, lo cual es más que suficiente para calcular nuestros parámetros S, que son los cocientes, las divisiones entre todas ellas. Entonces, si queremos preguntarnos quién calcula esas divisiones, ¿no? Si solamente estoy midiendo incidentes y reflejadas, ¿quién me hace ese cociente? Pues este cociente lo hace este señor de aquí, el Computer Processing and Error Correction, ¿no? Ahí se digitaliza previamente y luego se hace el cociente y se display. Muy bien. Después, otra pregunta puede ser, ¿cuáles son los parámetros S en una red de puertos? Entonces tendrá que decir la matriz S, o los parámetros, la matriz S es aquella que relaciona los voltajes con su índice positivo, negativo, que vemos acá, con aquellos que tienen superíndice positivo en todos los puertos. Y la matriz S es una matriz cuadrada de n por n, donde n es el número de puertos. Y que, como ven ustedes aquí en esta parte, obedece cada miembro, cada elemento obedece a una ecuación determinada con una condición de contorno. Vemos ahí. Vamos a ver. Se preguntará también de los parámetros S en una red de dos puertos, lo cual quiere decir de que se preguntará, si yo tengo una red de dos puertos, ¿cómo sería su matriz S? Bueno, sería esta de acá. Y luego se puede preguntar, ¿cómo despeja usted ese 1, 1? Y tendrán que decir, bueno, para despejar ese 1, 1 de esa ecuación, lo que hay que hacer es tomar esta primera fila, multiplicarla por esta primera columna, miembro a miembro, y ese resultado es el V1 más, menos. Entonces tendrán que decir, tendrán que hablar en concreto y decir esto, de que S11 multiplicado por V1 más, ¿no es cierto? Le voy a poner su índice sumado con S12 multiplicado por V2 más. Todo esto tiene que ser igual a V1 con su subíndice menos. ¿Quieren completar la traducción? Vamos a poner aquí S11 multiplicado por V1 más, aquí, más S12 multiplicado por V2 más, aquí, y todo esto es igual a V1 menos, ¿no? Eso es lo que nos dice la regla de la operación de matriz. Entonces, eso voy a preguntar de esta parte, ¿no? ¿Y cómo despejo de acá el S11, ¿no? Acá dice, bueno, hay un S11 despejado. ¿Qué tiene que ver esto con esto de acá? ¿No? ¿De dónde sale? Ustedes tendrán que decir, bueno, de la condición de contorno de que V2 más igual a 0. Por eso aquí ha puesto V2 más igual a 0. Entonces, yo diría, ¿y qué significa V2 más igual a 0? Ustedes tendrán que decir de que nada se refleja por acá, o sea, nada se vuelve a meter. Yo transmito algo por acá, ¿no? Y nada entra. Y para que nada entre es como que hubiera una resistencia de 50 ohmios por acá. Entonces, eso tienen que decir, ¿no? Y luego decir de que para hallar ese 1, 1, como es igual al gamma, y el gamma tiene esta ecuación que lo relaciona con las impedancias, decir que hay que pues agrupar las impedancias de 2 en 2, ¿no? Esas dos en serie. Todo eso en paralelo con esto. Y todo ese resultado en serie con esto. Y eso les va a dar su impedancia de entrada, que es el Z-in que hay que poner acá, ¿no? Z0 es dato. ¿Ya? Si tienen preguntas, por si acaso, cualquier rato pueden interrumpir. Y lo mismo se puede preguntar para el cálculo del S21, ¿no? ¿Cómo ha calculado usted el S21? Ojo, esto lo tienen también en su libro, ¿no? Yo les sugiero, para estudiar, evidentemente, no solo esta clase. Para estudiar, tienen que ver los videos de las clases anteriores, ¿no? Y de ahí coger más detalles, ¿ya? Muy bien, también cómo se ha calculado este S12, S21, de dónde sale, ¿no? Y entonces ustedes igual, ¿no? De la ecuación de aquí, hay que despejar y hacer doble divisor de tensión. Pregunta de teoría. ¿Qué es una red recíproca en términos de parámetros S? Aquella que satisface S igual a S complejo conjugal. ¿Qué es una red sin pérdidas? Aquella que satisface S transpuesta es igual a S complejo conjugal. Ya, vamos a ver otra. Ventajas de los parámetros S.
perdón, antes de eso, ¿qué significa esta ecuación de acá? S traspuesta por ese complejo conjugado igual a matriz unitaria, significa esto de acá, ¿cierto? Que las operaciones de las dos matrices debe ser igual a la matriz unitaria. Otra pregunta, ¿cuál es la ventaja de los parámetros S? La ventaja de los parámetros S es de que se puede medir los parámetros S en un punto de la línea, cualquiera que ésta sea, va a ser un número complejo como magnitud y fase, y si me piden los parámetros S en otro punto de la línea, no es necesario medirlos ya, porque yo, a partir de este que he medido, puedo añadirle la diferencia de fase y obtengo automáticamente este. ¿Sí? Entonces la diferencia, la ventaja. A shift significa un desplazamiento en los planos de referencia. ¿Cuál es la ventaja de los parámetros S? Que permite desplazamiento en los planos de referencia. Básicamente. Mencionar que eso no se puede hacer con otros parámetros. Y luego tenemos la matriz ABCD, que nos relaciona voltaje y corriente en puerto 1 con voltaje y corriente en puerto 2 a través de 4 elementos. Vamos a ver. ¿Y cuál es la ventaja de la matriz ABCD? Que se puede multiplicar la matriz ABCD de dos bloques en cascada para generar la matriz ABCD del bloque en su conjunto, ¿no? Entonces acá, si tenemos un filtro, un amplificador, el filtro tiene su matriz ABCD y el amplificador su matriz ABCD. Si lo conecto al filtro con el amplificador, la matriz ABCD de ambos es el producto matemático de estas dos matrices. Nada más. ¿Ven? Eso no se puede hacer con parámetros de C. Esa es la ventaja de ABCD. Entonces seguimos con este ejercicio de aquí. Recordar, hay que repasar solamente este de aquí. Nada más. Muy bien. Hasta aquí. Este tema de transformación de impedancia, esto no entra. Ya, esto de aquí no entran transformaciones de impedancia. Y eso lo vamos a ver después. Muy bien, entonces eso ha sido el repaso, me parece que es prácticamente todo. Sí, ese sería todo el repaso, ¿no? Si tienen alguna consulta, por favor. Muy bien. Entonces nuestra forma de trabajo va a ser la siguiente, ¿ya? Yo voy a ser conectado, ¿ya? Y ustedes me pueden hacer preguntas. Yo voy a estar presente, voy a seguir conectado, lo único que voy a dejar de compartir pantalla. Yo quiero que ustedes estudien este tiempo, ¿ya? Este tiempo que falta, que ustedes estudien. Y si van estudiando, me hacen preguntas. Yo sigo conectado, me pueden preguntar a través del Zoom, ¿ya? A ver, creo que tenemos aquí un chat. Ya. Ok. Bueno. Estamos aquí, bueno, pues para facilitar el aprendizaje, ¿no? Recordarle que estos cursos normalmente pues aparentan, ¿no? Que es denso, complejo, mucho. Sin embargo, si ustedes se centran en lo que yo he hablado, van a dar un buen examen, ¿ya? Entonces, procurar en este tiempo repasar, ver los videos de las clases anteriores. Si tienen alguna consulta, pues con toda confianza me la pueden hacer. Muy bien, entonces adelante, ¿ya? Empiecen a estudiar, yo estoy aquí, me hacen preguntas en cualquier momento, no hay problema. El amplificador, ¿no? A ver, tenemos una consulta que nos habla del amplificador. Vamos a ver, aquí está. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos el amplificador, ¿no? Este amplificador de microondas. Este concepto del amplificador lo estamos tocando un poco general y básico, porque después vamos a profundizar mucho más en él, ¿ya? Entonces, el amplificador funciona de la siguiente manera. Todo lo que está acá se denomina red de adaptación de entrada. Es para que las impedancias que hay acá, de 50 ohms, con la impedancia que hay acá, del propio transistor, estén adaptadas, ¿ya? Esto se llama adaptación de salida, ¿ya? Sirve para lo mismo. Luego de eso,
tenemos otro elemento que es nuestra red de polarización. Esto de acá. ¿Ya? Que lo único que hace es hacer uso de un transformador lambda cuarto, o sea, una línea de transmisión que mida 90 grados, desde aquí hasta aquí. Y si a eso le sumamos la distancia desde aquí hasta aquí, todo eso tiene que medir 90 grados. Midiendo 90 grados, yo puedo hacer que si yo tengo 0 ohmios acá, esos 0 ohmios los puedo transformar en infinito, aquí. De manera que la señal de AC, cuando sale de aquí, así, no se suba, ¿no? Porque va a encontrar, si quiere subir, se va a encontrar un circuito abierto, entonces no se va por ahí, se va a ir todo por aquí hacia la antena, ¿ya? Y para que tengamos 0 ohmios acá, la condición es hacer resonar este condensador con esa bobina. Y para que eso se llegue a cabo, hay que igualar dos ecuaciones. Una que es la ecuación de X sub C y otra que es la ecuación de X sub L, que ya lo han visto en cursos anteriores. De ahí ustedes despejan el valor de C, porque el valor de L es constante, yo les doy. Una vez que despejan el valor de C, satisfaciendo esta ecuación, tengan la certeza de que en este punto hay un cortocircuito virtual y es como que tuvieran 0 ohmios acá. Y como este de aquí es el transformador de cuarto de onda, acá tendrían infinito. Este infinito es el infinito que he dibujado en la diapositiva anterior. ¿Ya? Entonces, esa sería la parte del cálculo del transformador de lambda cuarto, ¿no? Muy bien, no sé si eso responde a la pregunta. Muy bien. Ok, de nada. Muy bien, pueden continuar, por favor. Continúen revisando, analizando. Haría las unidades del condensador y del inductor. Creo que están por defecto en pico, pero no sé si se podría bajar o subir. Sí, de hecho hay options, dentro de Project Options hay Global Units. Y aquí en Global Units uno puede cambiarle, ¿no? En vez de capacitancia, aquí puedes poner micro, ¿no? Pico. Para cursos de alta frecuencia, mejor dejarlo en pico y nanos. Pero si quieres cambiarlo, lo puedes cambiar de aquí. Sí. Eso sería. ¿Alguna otra pregunta? El software también trabaja a frecuencias bajas, a pesar de su nombre. ¿El qué, perdón? El software. Ah, sí, sí. El software también trabaja a frecuencias bajas, sí. Pero normalmente ha sido ideado, pues, ¿no? Para altas frecuencias, pero sí, también trabaja para frecuencias bajas. Es correcto. Ingeniero, gracias. De nada. Muy bien, sigan trabajando entonces. Vamos a dar unos 10 minutos más. Si no hay preguntas, ya pues en 10 minutos cerramos la sesión.
tarea viene a ser amplificadores de potencia de baja frecuencia tipo A, B, C y D. O sea, son 4, ¿ya? Amplificadores de baja potencia. Pero ¿cómo así? ¿Ya? No hay que escribir generalidades. Hay que ir al grano, directamente. Para cada una de esas clases, describir la recta de carga, dibujarla y explicar en sus propias palabras qué es esa recta de carga, dónde está polarizado, cuál es el punto Q. 2. Deducir, o sea, una demostración matemática detallada de las ecuaciones de eficiencia para cada caso. La eficiencia del A, la eficiencia del B, la eficiencia del D, la eficiencia del C. ¿Ya? El interés es ver cuánto de potencia suministrada se convierte en potencia útil, en AC, ¿no? Pueden ayudarse con un ejemplo, esto es opcional, ¿ya? Nota, estoy colocando, pueden usar como referencia la literatura del libro del curso prerequisito, ¿no? El curso prerequisito, ustedes saben que es dispositivos y circuitos electrónicos. O sea, pueden usar ustedes el libro del Boyle-Starr, el Sadiku, el Schilling u otros similares en los mismos grupos de alumnos formados, ¿no? O sea, es también grupal, conservan los mismos grupos, y eso hay que subirlo como tarea. Un alumno solamente lo sube por grupo en el link indicado por el docente en el aula virtual. Entonces, yo creo que está bastante corta la asignación y también es un tema que corresponde a cursos que ustedes ya han visto. Tienen literatura en español abundante y se lo pueden dividir uno para cada alumno, ¿no? Uno hace el A, otro hace el B, otro hace el C y el otro hace el D, ¿no? El que hace el B, por ejemplo, pone la recta de carga, la dibuja, le explica con sus propias palabras, ¿no? Y en la deducción, bueno, pues en la deducción tiene que hacer la demostración matemática, ¿no? Y lo que voy a preguntar es, ¿cómo deduces esta ecuación? ¿Cuánto de potencia suministrada se convierte en útil? ¿Ya? Para facilitarles, le voy a escribir, pueden tomar fotos. O sea, algo como hay recta de carga y ecuaciones, si quieren ustedes, pues la hacen a mano, ¿no? Y ponen ahí de la mano, le sacan una foto y lo ponen en su informe. No hay problema. Igual las ecuaciones, como es demostración, igual si desean lo hacen a mano, le sacan foto y lo ponen en su informe. No hay que estar tipeando en Word ahí para poner esas ecuaciones, ¿no? Con tal de que ustedes lo comprendan, yo creo que ya cumplimos el objetivo. O sea, quisiera saber si podían escribir en el chat un sí o un no para saber si se ha entendido hasta aquí. Muy bien, entonces estoy recibiendo el sí, gracias Edward, gracias Alex, ya gracias a todos. Entonces lo que voy a hacer yo es subir este documento al aula virtual en este momento, de manera que ya todos puedan empezar a trabajar con ella, y voy a crear el link también de la tarea correspondiente en la semana 6. ¿Ya? Muy bien, entonces si no hay preguntas adicionales, eso sería todo. Perdón, la entrega del trabajo es hasta la hora que nos toca mañana. Ya. Entonces, unos compañeros hacen la pregunta. Se refiere a la entrega del trabajo, pues, de esta semana. Entonces, estamos compartiendo pantalla. Estamos en la semana 5, ¿no? Vamos a revisar, dice, subir aquí su informe. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver, entonces... la edición de esa tarea, me parece que para editarla tendría que regresar un poco más, no sé si tengo aquí la opción de editar, activar edición, acá está, vamos a ver. Entonces tenemos acá la semana 5, ¿no? Subir aquí el informe, vamos a editar ajustes, vamos a ver, están los mensajes. Ok, entonces tenemos fecha de entrega hasta el día 9 de octubre, mañana a las 10:50. Sí, es correcto. Entonces la fecha de entrega es mañana 9 hasta las 10:50. Sí, entonces no sé si eso responde a la pregunta. Sí, muy bien. Entonces si no hay ninguna consulta, eso sería todo. Yo me despido. Nos estamos viendo entonces el día de mañana. Muchas gracias, hasta luego.